Buenos días, mi nombre es Cristian Salcedo, estudiante del grado 11 y en el día de hoy vengo a realizar la oratoria del libro 90 minutos de libertad del autor Ricardo Henao. Primero que nada me gustaría aclarar que este libro llamó mi atención desde un principio, ya que es muy diferente a lo que habitualmente nos dedicamos a leer durante la hora de español, ya que este libro nos cuenta la historia de aproximadamente 5 secuestrados, los cuales tuvieron que vivir un calvario dentro de las selvas colombianas por ser personajes reconocidos nacionalmente, por ser políticos, economistas o periodistas. Bueno, estos personajes tuvieron grandes historias de superación, tal como el sargento Arcía. Él fue un militar el cual fue secuestrado durante más de 14 años. Él tuvo que sufrir todo un calvario mientras su estadía en la selva. Y una de las pocas cosas que lo mantenía con vida era la pasión por su Santa Fecito lindo, el equipo bogotano de colores rojo y blanco. Tal era su amor por el equipo que decidió realizar el escudo de su equipo favorito para luego estamparlo en una de sus camisas. Esto fue un acto muy complicado y bastante arriesgado debido a que tuvo que chantajear y negociar con algunos de los secuestradores para que le consiguieran el hilo rojo. Tarea que no fue nada fácil, pero finalmente consiguió terminar su escudo, el cual pudo terminar posando luego de su libertad junto a los jugadores del equipo profesional de Santa Fe. Otra de las personas que tuvo que sufrir muchas cosas fue el profesor Liscano. Era un hombre que trabajaba en una universidad que desde muy joven fue apasionado por el fútbol. A sus 20 años dejó su sueño atrás de ser futbolista debido a que tuvo una lesión grave en su rodilla. Un día, mientras trabajaba en cómo iban a implantar una nueva cancha de fútbol en un barrio de su ciudad, fue secuestrado y de allí tuvo el peor castigo de todo el resto de los secuestrados, ya que estaba totalmente aislado y no tenía compañeros. Las únicas personas con las que convivía era con los secuestradores, pero estos tenían prohibido realizar cualquier tipo de contacto con él mismo, por lo que Liscano estaba totalmente solo. Me parece que es algo muy impresionante lo que tuvo que hacer Lescano y lo funcional que fue esto. Él llegó a la conclusión de que para evitar la soledad tuvo que empezar a darle clases a alguien y aquí la única persona que podría poner atención en ese segundo fueron los árboles. Así que luego de que el Once Caldas, equipo de su corazón, ganara la Copa Libertadores, empezó a contarle todas esas historias a los árboles. Y así él se mantenía cuerdo y podía seguir pensando en regresar a casa. Otro de los factores muy importantes fue la radio, ya que ésta permitía a todos los secuestrados mantenerse informados, tal como el sargento Mendieta, que todas las noches se dedicaba a escuchar el programa de Voces de la Selva, donde cuentan la historia, cuentan las narraciones de algunos de los familiares, amigos o conocidos de las personas secuestradas, dándoles mensajes de apoyo para que estos sigan con fuerzas y no decaigan al estar en la selva, para que algún día sigan con la esperanza de volver a casa. Bueno, ahora, continuando con el relato, este libro fue muy impactante, debido a que narraba los hechos sin ningún prejuicio, mostrando las cosas tal y como sucedieron. En las imágenes también hay momentos donde nos muestran imágenes, en las cuales se ve cómo estaban de deterioradas las personas que se encontraban secuestradas. Las condiciones de vida eran lamentables y son narradas muy detalladamente en el libro, como en la historia del sargento Arcía, donde luego de la operación Jaque, donde fue liberada Ingrid Betancourt, el sargento Arcía celebró como nunca, como si hubiera sido un gol por parte del ejército hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Luego de que Arcía celebrara este gol por parte del ejército, fue encadenado y se aumentó muchísimo más la seguridad del campamento y así todos los secuestrados terminaron sufriendo más,
debido a que fueron encadenados con el doble de cadenas a las que estaban acostumbrados, y además fueron amarrados del cuello a los árboles y encadenados de los pies por las noches para evitar una fuga. Esto es algo muy impactante, ya que es poco común que sea descrito de una manera tan sanguinaria y mórbida como nos lo muestran en este libro. Me parece que es algo muy acertado por parte de Ricardo Nado, que muestra tal y como son las cosas que sucedieron, debido a que se pueden crear malentendidos y para mostrar cómo se viven las guerrillas en Colombia. Este es otro tema de mucha importancia, y es que las guerrillas, el libro fue publicado luego de que el autor viera que el problema de la violencia en Colombia estaba disminuyendo. Esto es un tema que está bien bastante alborotado debido a que la violencia estaba presente en Colombia durante años, desde el régimen de Pablo Escobar hasta las guerrillas actuales. Uno de los momentos más críticos de la violencia en Colombia fue exactamente el que nos muestra en el libro, un periodo entre 1990 al 2015, donde se encontraban en los años 2000 principalmente las negociaciones de paz, pero hubo demasiados actos terroristas que impidieron que se firmara un tratado entre guerrilleros y la política colombiana. Um, Hubo momentos en que los secuestradores eran personas demasiado insensibles y muestran exactamente cómo vivía eso los secuestradores, específicamente en el momento de hablar del sargento Liscano, el cual fue aislado totalmente de sus compañeros y fue dejado en soledad, donde su única compañía fueron los árboles. Y tenían totalmente negado a todos los sargentos, todos los paramilitares a hablar con este. Esto es un acto de total insensibilidad y incomprensibilidad por parte de las guerrillas colombianas, ya que esto afectaba mucho la mente de Liscano, y también hubo historias de otros secuestrados que al pasar por lo mismo intentaron actos de suicidio, pero al final no fueron realizados y terminaron, gracias a los mensajes de su familia, volviendo a casa. Bueno, finalmente, como mi opinión, me gustaría decir que este es un libro muy bueno y recomendado para toda la comunidad colombiana y también exterior, para que se enteren de cómo fue la época de violencia en Colombia, ya que es algo de lo que se habla muy poco debido a que fue una época demasiado oscura para el país, pero es algo que tenemos que ver para evitar que esto se repita en un futuro y para así apoyar a todas las personas que en este momento se encuentran secuestradas o que están pasando por dificultades, y así abolir actualmente con toda la violencia en Colombia. Muchas gracias.